Si bien había jugado a las primeras dos generaciones, la tercera fue la que me catapultó de lleno al maravilloso mundo de Pokémon. En particular las remakes de la región de Kanto. Si bien los gráficos y mecánicas mejoradas eran un plus, el verdadero motivo por el cual guardaba un gran cariño por Hoja Verde y Rojo Fuego era la posibilidad de elegir a una entrenadora como tu personaje principal. Recuerdo que con las ediciones azul o amarillo me sentía algo frustrada de estar obligada a ser rojo, ya que me quitaba cierto sentimiento de realismo e inmersión a su historia. Aburrida de las nuevas generaciones, y con mis viejos cartuchos perdidos en una mudanza, decidí volver a las bases y ordenar un artículo en oferta en eBay. Rojo Fuego y Hergold a un precio súper barato, y aunque notar que el vendedor de aquel artículo solo tenía esos dos juegos en su catálogo hizo encender mis alarmas, pensé que, por el ridículo monto a pagar, no tenía nada que perder. Fue algo bizarro notar que el cartucho de Rojo Fuego, al introducirlo en mi consola, tenía programado la versión de Hoja Verde. Algo que, ignorando los eventos futuros, tomé como una simple curiosidad. El juego también contaba con una partida guardada. 8 medallas, 150 Pokémon y 999 horas de juego. Esto último me hacía entender, junto al título de Hoja Verde, de que me habían vendido un cartucho modificado. Interesada por la historia que el vendedor quería presentarme, comencé la partida, notando que el personaje de Hoja, que se encontraba en su habitación de Pueblo Paleta, se encontraba de espaldas a su televisión, observándome directamente. Su nombre había sido borrado del menú y su tarjeta de entrenadora era, por el momento, inaccesible. Pese a tener su Pokédex regional completa, sin contar a Mew, Hoja no tenía Pokémon en su equipo. Antes de dirigirme al laboratorio del Profesor Oak, decidí tomar la poción de regalo de la PC de nuestro protagonista en cada juego, aunque por el cuadro de texto que se me presentó, Hoja llevaba mucho tiempo sin usarla y la computadora se había arruinado y ya no se encendía. Buscando otras pistas en su habitación, Hoja me explicó que la ropa de la pequeña mesa ubicada entre su PC y estantería de libros, no pertenecía a ella. Esto fue interesante por dos razones. La primera, como lección de que el programador del cartucho quería presentarme una historia a la cual le prestó el más mínimo detalle. La segunda, que, aunque Hoja fuese el personaje principal para mí, no parecía serlo para el mundo del juego. Tras bajar las escaleras, interactué con el televisor, ya que a veces, en los juegos originales, podía leerse el nombre de tu entrenador o entrenadora al hablar de lo que se estaba emitiendo. Aunque para mi mala suerte, no tuve la respuesta a cómo Hoja se llamaba en este hack ROM, aunque la chica mencionó algo inquietante. En la televisión, podía observarse el final de una película donde una joven volvía alegremente en bicicleta a su antiguo hogar. Descripción que fue acompañada por el siguiente pensamiento de Hoja. ¿Por qué no puedo tener ese tipo de final? Sin importar en cuál dirección me colocara, la madre de Hoja me ignoraba por completo, sin girar su cuerpo hacia mí y respondiendo con puntos suspensivos. Lo mismo ocurrió con el profesor Oak. Y por si se lo preguntan, el buzón de la casa del protagonista, estaba remarcado como la casa de alguien, por lo que el nombre de ella tampoco había sido programado allí. Antes de irme del laboratorio, al notar que 2 de las 3 Pokébolas ya habían desaparecido, decidí probar suerte con la tercera. El juego entonces me indicó que había recibido un Pokémon, con el nombre de Nada. Este nada o nadie lucía invisible en mi equipo Pokémon, aunque para mi sorpresa, su descripción era la tarjeta de entrenadora de Hoja. Su nombre era Quien. Y además de contar con todo el dinero y tiempo de juego programado, al igual que la Pokédex y medallas, tenía un mensaje oculto escrito al dorso de su tarjeta. ¿Así se siente desaparecer?
Aunque no contaba con Pokémons, pude atravesar la primera ruta, y en las pocas veces que un Pokémon salvaje se me presentaba, su sprite parecía darme la espalda, con el juego explicándome que ese Pokémon no había notado mi presencia y había huido a toda velocidad, esto sin darme opción alguna de combate. Ni las enfermeras Shoei ni los vendedores de las tiendas me hablaban, y buscando alguna pista u objeto a usar en la tienda de Ciudad Verde, fue que sin querer interactué con ese cuestionario de las remakes que casi nadie usa. Este venía con un mensaje preprogramado, seguramente escrito por Hoja. ¿Quién me ha hecho esto? Por lo visto existía una persona culpable de que Hoja fuese ignorada por todo el mundo, incluyendo a los Pokémons. Mi meta entonces era buscar quién era esta persona. Decidí echar un vistazo al gimnasio de Giovanni, cuya puerta se encontraba desbloqueada. Al entrar, interactué con una de las columnas de la entrada, buscando la pista del nombre de Hoja, pero en este pilar solo se encontraba escrito el nombre de Azul como entrenadores ganadores, e incluso Hoja señaló que su nombre parecía haber sido tachado del objeto. En lugar del jefe criminal de los Rockets, Azul se encontraba como el líder del sitio, y aunque solo me respondió con puntos suspensivos, esto me dio una nueva pista. El juego parecía tomar lugar luego de los sucesos de Hoja Verde pero antes de Soul Silver y Hergold. Notando que podía atravesar los arbustos, corté el camino del bosque verde y pasé algo de tiempo buscando nuevas pistas en las primeras ciudades o pueblos. Mi búsqueda fue en vano hasta llegar al edificio de Game Freak en Ciudad Azulancia. Fue al interactuar con la PC de uno de los programadores del sitio, que Hoja mencionó que iba a echar un vistazo al guión final del nuevo juego que estaban preparando, solo para notar con algo de desánimo, que ella no estaba incluida en este. Continuando recorriendo la región de Kanto, noté también que podía flotar en el agua, por lo que, tras visitar Isla Canela, decidí llegar al último lugar por investigar. La Liga Pokémon. Quizás si llegaba al Salón de la Fama, podía desencadenar algún evento o algo interesante. Pero para mi sorpresa, había alguien esperándome en la entrada a las salas de la élite. Rojo. Tan conversador como de costumbre, Rojo me respondió con puntos suspensivos, aunque tras esto, el juego empezó a fallar, y luego de varios pantallazos de todos los colores posibles, Rojo de alguna forma, absorbió al personaje de Hoja, siendo ahora él mi personaje jugable. A diferencia de Hoja, Rojo tenía su nombre en la tarjeta de entrenador y su equipo era el mismo que en los remakes de la segunda generación, es decir, Pikachu, Venusaur, Blastoise, Lapras, Snorlax y Charizard. En la descripción de los 6 Pokémon podía observarse el mismo mensaje, indicando que Rojo supuestamente los había capturado, dando a entender que quizás estos eran los Pokémon de otro entrenador, o entrenadora. Los 6 también tenían una naturaleza mansa. Otra diferencia con Hoja es que los NPC y los Pokémon sí me prestaban atención e interactuaban normalmente como lo hacían en las ediciones originales. Molesta por tener que usar a Rojo, decidí comenzar una nueva partida, con la esperanza de que, tras elegir a Hoja, pudiese enterarme del inicio de su historia y qué había ocurrido con ella. Tras pasarme a toda velocidad el discurso de bienvenida del profesor Oak, me preparé para elegir a Hoja como mi entrenadora, pero como ocurría en la primera generación, el juego saltó directamente con Rojo, preguntándome mi nombre y luego iniciando normalmente. Sin ninguna otra pista a seguir, quité el cartucho de Rojo Fuego y probé suerte con el de Hergold. Similar al caso anterior, existía una partida ya comenzada, con varios signos de pregunta en el nombre de su entrenador o entrenadora, con 999 horas de juego y con la misma Pokédex y medallas que en el juego anterior. El juego me presentó el mapeado de la cima del monte plateado, pero no había sprite alguno, no podía moverme hacia ningún lado y el menú estaba completamente vacío. Por lo visto, el juego me arrastraba a comenzar una nueva partida, la cual contaba con algunos cambios.
Nidorina reemplazaba a Maril como Pokémon de presentación del Profesor Oak, y quizás lo más resaltante del asunto es que Oro y Lira habían sido reemplazados por Rojo y una sombra femenina, que evidentemente pertenecía a Hoja. Me decanté por mi entrenadora predilecta, pero la pantalla oscureció y un cuadro de texto me indicó, casi como una orden o amenaza, que yo era un niño. El juego comenzó una vez más en Pueblo Paleta, aunque con Rojo como mi personaje principal. Casi un calco de Rojo Fuego, Rojo tenía llena su Pokédex regional de Kanto, pero no tenía Pokémon en su equipo, aunque sí contaba con 6 Pokébolas. A diferencia de Hoja, el entrenador tenía 6 Restaura todos en su mochila, pero igual a su contraparte femenina, Rojo contaba con las 8 medallas de la región de Kanto, incluso con las imágenes de Koga y Giovanni reemplazando a Azul y Sachiko como líderes. En su tarjeta de entrenador, podían observarse las sombras de los 6 Pokémon que tenía en la partida anterior, aunque lo que más resaltó en mí fue la fecha en que la partida había sido creada. 29 de enero del año 2004. La fecha resonaba en mí, y una rápida búsqueda en internet, me arrojó que aquella fue la fecha de lanzamiento de Rojo Fuego y Hoja Verde en los mercados japoneses. Mientras que en el cartucho de las remakes de Kanto tenía la misión, por el momento fallida, de descubrir qué había pasado con Hoja, en las remakes de Shoto, tenía el extra de descubrir dónde se encontraban los 6 Pokémon perdidos de Rojo. Buscando pistas en su habitación, Rojo mencionó que su PC no funcionaba ya que llevaba tiempo sin usarla, mientras que en su ausencia su madre parecía haber tirado a la basura su consola de videojuegos. Al hablar con su madre, ella me pidió que tuviese cuidado en mi nuevo viaje, ya que, al fin y al cabo, yo era su único hijo. La mujer pareció resaltar esto último. Ya fuera de Pueblo Paleta, el sprite de Pikachu, ubicado en el límite entre el sitio y la ruta 1, llamó por completo mi atención. Al hablarle, un cuadro de texto me indicó que Pikachu me ignoraba, y tras intentar salir del pueblo, este finalmente notó mi presencia, acercándose hacia mí y comenzando un combate Pokémon, en el cual, si bien no podía luchar, sí se me permitía usar una de las 6 Pokébolas en el bestial Pokémon de nivel 88, cuyo sprite parecía tener una mueca de disgusto. Al capturarlo, el juego me indicó que Pikachu parecía tener otro entrenador, y por eso me era imposible darle un sobrenombre. La descripción de Pikachu señalaba que había sido capturado en Kanto, en la misma fecha de enero que los juegos de las primeras remakes habían sido lanzados. Aunque varios signos de pregunta decoraban el nombre del entrenador original de Pikachu. De regreso al mapa principal, Pikachu salió de su Pokébola solo para observar algunas hojas caer de la copa de los árboles cercanos, esto según un cuadro de texto, aunque luego decidió volver a su Pokébola, sin permitirme usarlo de Pokémon acompañante. Atravesando la ruta, noté que, si bien podía pelear con los Pokémon salvajes, no se me permitían usar las 5 Pokébolas restantes, seguramente pertenecientes al resto de Pokémon de Rojo, dispersos por el mapa. Mi primera parada fue en el gimnasio de Ciudad Verde, donde Azul me dio una calurosa bienvenida, preguntándome dónde había estado todo este tiempo, para luego indicarme que había cuidado bien de mi Blastoise, cuyo sprite se encontraba parado al lado de mi viejo rival. Similar a Pikachu, un combate inició con el Pokémon de agua, el cual reflejaba cierta tensión en su rostro. Tras ser capturado, se me indicó que Blastoise tenía un antiguo dueño por lo que era imposible cambiarle su nombre, aunque a diferencia de Pikachu permaneció dentro de su Pokébola una vez regresé al mapeado del gimnasio de Azul. Al chequear la descripción de Blastoise, noté que este portaba una carta nieve. Todos los entrenadores merecen ser héroes, señalaba el críptico mensaje del objeto. No entendía si aquel mensaje había sido escrito por Rojo o por el entrenador anterior de Blastoise, incluso no entendía su significado, pero seguramente los otros 4 Pokémon perdidos contaban también con cartas, y quizás todas unidas podían darle contexto al significado de esta.
Desviándome del camino hacia el bosque verde, probé suerte intentando viajar hacia Shouto por medio del camino Victoria, pero un oficial de policía me mencionó que el paso estaba bloqueado, aunque sí se me permitió ir al Monte Plateado, cuya entrada estaba bloqueada por Snorlax. Un cuadro de texto me indicó que el Pokémon estaba durmiendo y que seguro despertaría luego por cuenta propia, haciéndome entender que debía encontrar a Charizard, Venusaur y Lapras primero. Continuando investigando esa zona del mapa, me dirigí hacia la Liga Pokémon. Gran parte de los pequeños rompecabezas relacionados a las piedras de la cueva previa a la liga, ya habían sido resueltos, por lo que no me tardé casi nada en llegar a esta. La élite no me permitía combatir con ellos y sus cuadros de texto eran los mismos que tras ser derrotados, indicándome que el campeón aguardaba a por mí. La figura de Lance se encontraba junto a la de un Charizard, seguramente el tercer Pokémon a añadir a mi equipo. Tras el hombre indicarme que había cuidado bien del Pokémon de fuego todo este tiempo, Charizard me respondió con un agresivo gruñido, e incluso de forma sorpresiva, bloqueó la Pokébola que le lancé, aunque esta no se descontó de mi lista, sino que regresó a mis manos. Un cuadro de texto me alertó de que capturar a Charizard sería un robo, pero al segundo intento Charizard quedó dentro de su Pokébola. De regreso en la habitación de la liga, Lance me preguntó qué ocurría entre Charizard y mi persona, al igual que exigía una explicación de por qué el Pokémon de fuego había huido de Rojo para que Lance lo cuidara todo este tiempo. Rojo simplemente lo ignoró, y con la entrada al Salón de la Fama bloqueada, con el mensaje de que mi nombre ya no pertenecía a esta, decidí estudiar la carta adjunta a Charizard. Pero mi mundo, es decir tu juego, no lo permitirá. Este mensaje era la continuación del anterior. Rojo no era el autor de las cartas, y la persona en escribirlas le recriminaba a Rojo que no se le permitía ser un héroe por culpa de su mundo y su juego. El mencionar al mundo como un videojuego despertó una idea en mí, y tras abandonar la liga, me dirigí a toda velocidad hacia el edificio de Game Freak en Ciudad Azul 11. Hablando con el director de la compañía, este me señaló que mi Venusaur se encontraba en la azotea, el cual, con un rostro de absoluta tristeza se dejó capturar por Rojo sin mediar palabra alguna. Al regresar con el director, este me explicó que inicialmente iban a entregarme a todo mi equipo Pokémon, pero algo había salido mal y estos huyeron hacia diferentes puntos. Acto seguido, el director me pidió que hablara con el programador principal para explicarme mejor el asunto. Algo raro ocurrió. Algo que nosotros no programamos. Creemos que aquel suceso asustó a tus Pokémon y por eso escaparon, fue la explicación del segundo hombre. Aquel algo raro fue bastante ambiguo. ¿Qué cosa rara había ocurrido? ¿Un fallo de programación? Aún en Game Freak, hablé con el presidente, quien me dijo lo siguiente. Nos encontramos armando la remake de un viejo videojuego. Esto es algo desafiante ya que los fanáticos no suelen tomarse de buena forma que uno se meta con sus buenos recuerdos, y para evitarnos problemas, decidimos eliminarla. No cabía duda alguna de que el hombre hablaba de las remakes de Shouto y que quien había sido eliminada era Hoja, ya que sin importar si elegías a Oro o Lira, era Rojo quien siempre aguardaba por ti en el Monte Plateado. El hombre rió y me explicó que ella era desechable ya que el único importante siempre había sido Rojo. Terminando la conversación, recordé que aún no había leído el correo adjunto en Venusaur. Esta es la venganza por cada chica que ellos olvidaron. Varias preguntas se formularon en mi interior. ¿Por qué Hoja culpaba a Rojo por ser borrada de las remakes? ¿En qué consistía su venganza? Porque si era quitarle los Pokémon a Rojo, recuperarlos estaba resultando ser bastante sencillo. Aunque aquellos eran los Pokémon de Rojo que Hoja había robado o asustado. ¿O estos eran los Pokémon de Hoja y Rojo era el ladrón? Aunque daban algunas dudas por resolver. Sin una pista clara sobre Lapras, probé suerte en la vecina ciudad Azafrán.
Con cada NPC que hablaba, estos mencionaban la historia de una persona que había salvado a la corporación Sylph del malvado equipo Rocket, señalando a Rojo como ese héroe. Tanto guiño a la corporación me hizo entender que allí podía encontrarse Lapras, y efectivamente, la Pokémon Agua se encontraba en la recepción, dándome la espalda tanto en su modo Sprite, como durante el combate para capturarla. Antes de regresar al Monte Plateado a por Snorlax, me detuve a leer la carta de Lapras. Ellos tomaron cada uno de mis recuerdos y se los dieron a Rojo. Ya fuera de la corporación Sylph, el juego comenzó a fallar y la pantalla oscureció. En medio de la nada, se generó un cuadro de texto. Érase una vez, la historia de un chico llamado Rojo, quien salvó a la región de Kanto del temible equipo Rocket. La pantalla volvió a fallar, y tanto el cuadro de texto, así como el resto de la pantalla, se llenó del mismo mensaje repetido. Un chico llamado Rojo. Un chico llamado Rojo. Algunos eternos segundos después, regresé al mapa de Ciudad Azafrán, donde con algo de temor, comencé mi travesía final hasta llegar a pies de Snorlax. Snorlax ha despertado tras sentir la presencia de sus amigos Pokémon. El Pokémon lucía serio y algo agresivo, pero por suerte se dejó capturar sin problema alguno. Antes de regresarme al mapa principal, el juego me enseñó la carta final de Hoja. Tomaré todo de ti. Todo lo que me pertenece. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando, de regreso en el mapeado de la entrada al Monte Plateado, la música se detuvo abruptamente y Rojo se vio rodeado de todo el equipo Pokémon de Hoja. Venusaur fue el primero con el que interactué, indicándoseme que el Pokémon no me dejaba huir. Snorlax por su parte montaba guardia sin quitarme la vista de encima. El tercero con quien hablé fue Pikachu, y un cuadro de texto me preguntó si aceptaba mi destino. Esperanzada de que Rojo pudiese huir o intentar arreglar el asunto, seleccioné que no. Pikachu entró a la cueva en silencio, y a traición, Venusaur me golpeó la espalda, empujándome también dentro del Monte Plateado. La pantalla oscureció. Un cuadro de texto, perteneciente a Hoja, me señaló que ella tampoco aceptaba su destino. Al regresar al mapa, me encontraba en la cima del Monte Plateado, donde Pikachu tapaba la salida, acompañado por un cuadro de texto que me obligaba a hacer frente a mis pecados. Con la cima vacía, Rojo continuó caminando hasta salirse del mapa y quedar rodeado de nieve y oscuridad, para luego, chocarse con una sombra sin cuerpo aparente, la cual dio inicio a un combate, con el icónico tema de fondo de Rojo y Lance. Finalmente había llegado el momento. Campeón y campeona frente a frente. La tétrica figura de Hoja me hizo preguntar si aquello era producto de haber sido eliminada de la existencia o si había quedado con un cuerpo corrupto tras lograr adentrarse, de alguna forma, al juego. Un depresivo Pikachu fue el primero en salir de su Pokébola, enfrentando a Hoja quien oficiaba ella misma como Pokémon. Aún rogando por una solución pacífica, intenté huir del combate, pero Hoja me señaló que no había escapatoria. Acto seguido, Hoja usó el movimiento delegado en Pikachu, pero en lugar de ser debilitado, un cuadro de texto me indicó que Pikachu reconocía a su verdadera entrenadora, negándose a continuar el combate y huyendo del sitio. Blastoise fue el segundo Pokémon en enfrentar a Hoja, y en recibir el movimiento legado. Esta vez, el Pokémon de agua recibió todos los recuerdos que Hoja guardaba de sus viejos amigos, tanto humanos, así como Pokémons, y con algo de pena, el Pokémon también abandonó el sitio. Charizard, mediante el movimiento legado, heredó los sueños y ambiciones que Hoja tenía, tal como ser la campeona Pokémon de su región. Huyendo también. Me di cuenta que hasta el momento, los tres Pokémon que recordaban partes de Hoja ya habían dado indicios de esto en el juego. Pikachu observando las hojas caer, quizás recordando el nombre de su entrenadora. Blastoise junto a Azul, el rival y viejo amigo de Hoja, mientras que Charizard junto a Lance, uno de los desafíos finales para la chica en su afán de ser la mejor.
A Venusaur quizás le tocó la parte más dolorosa, al recordar la muerte de Hoja a manos de los programadores de Game Freak. Lapras, la penúltima Pokémon, recordó la vida de Hoja, sobre todo su heroísmo en los arduos combates contra el equipo Rocket. Por último, Snorlax recordó el nombre de Hoja y cómo ésta había sido reemplazada por Rojo. Los signos de pregunta que hasta el momento decoraban el nombre de la sprite de la chica, por primera vez dieron lugar a su verdadero y único nombre. Sin Pokémons, un cuadro de texto indicó que Rojo había pagado su derrota con su propia vida, aunque el combate prosiguió, y Hoja utilizó el movimiento sellar sobre el entrenador. La partida se reinició y presentó a Rojo parado en la cima del monte plateado. Si bien contaba con el viejo equipo Pokémon de Hoja, no podía utilizarlo ni tampoco podía moverse, bloqueado por una energía invisible que lo mantenía en aquel sitio. Buscando pistas, noté que los Pokémon ya no cargaban con los correos y que el único objeto que Rojo tenía encima era uno llamado cadenas rojas. Este ítem no contaba con descripción alguna, pero creo que su nombre hablaba por sí solo. Pasé varias horas, días y semanas revisando el juego, pero Rojo continuaba parado allí. Intenté borrar la partida, pero no se me permitió hacerlo. Intenté cambiar las fechas, volviendo al 29 de enero del 2004, cuando todo inició, pero nada cambió. Tampoco ocurrió algo cuando intenté saltar a 3 años en el futuro, como ocurría en el juego, ni cuando adelante el calendario interno a 10 y 20 años. Cada tanto abro la partida y ver a Rojo así me hace reflexionar sobre el destino. Sin importar lo que hiciese, Hoja estaba condenada a ser borrada de la existencia y Rojo a tomar su puesto. Hoja tenía una vida, amigos, familia y Pokémons que la amaban. Ella salvó a la región, cambió la vida de infinidad de personas y se convirtió en la campeona regional. Solo para observar cómo Rojo se llevaba todo el crédito y ella era olvidada en la mente de todos. Rojo es otro personaje en quien suelo pensar. ¿Acaso era culpable de aquella situación? Quizás no directamente, ya que no incidía en la programación de las remakes, pero su silencio cómplice y el tomar el crédito por los logros de Hoja, tampoco lo convertían en alguien inocente. No creo que Hoja quisiese a Rojo muerto. Solo buscaba la oportunidad de demostrarle que era su igual, aunque el juego, programado a favor de Rojo, lo devolvió a lo más alto de la cima del poder. Un sitio del cual Hoja se aseguraría que Rojo no pudiese bajar nunca más. Hola Poké amigos, les habla Salvador Ledesma, dueño del canal. Desde inicios del 2020 venía guardando esta historia, ya que tiempo antes de las series zombies, y de encontrar nuevas páginas con historias inéditas sin traducir, creí que en pocos meses me quedaría sin material y que Hoja Caída, por su ambientación, su nostalgia por el pasado y con el final en el icónico Monte Plateado, sería la historia más indicada como capítulo final de Poképasta, pero el destino quiso que la vida del canal se extienda por más tiempo, y por eso decidí lanzar Hoja Caída de una buena vez. Sin más, los veo en un próximo vídeo.